La verdad es que no sé si darle las gracias a Luismi o todo lo contrario, porque yo suelo aprovechar estos sábados que hay al mes para escaparme de tener que fregar y de hacer las labores en casa y tomarme un par de gin tonics tranquilamente aquí mientras escucho a otras personas, ¿no? Y en esta ocasión pues me ha fastidiado el evento habitual Luismi, ¿no? Pero bueno, intentaremos divertirnos aunque sea un poco, yo por lo menos pienso divertirme, vosotros podéis hacer lo que queráis, de divertiros, dormiros, beber un poco, lo que queráis. Bien, ¿por qué se llama virus la amenaza fantasma? Pues se llama de esa forma porque vais a ver cómo en esto de los virus hay muchas amenazas y también hay muchos fantasmas, ¿eh? Entonces voy a hablar un poco de las dos cosas. Voy a seguir un poco el esquema tradicional que se suele seguir, por lo menos los que he visto ya hasta ahora, que es hablar un rato y luego propiciar un debate si es que os parece oportuno. Ya veis que Luis Miguel ha hecho un cartel bastante llamativo, no sé si da miedo o no da miedo, no va a ser nuestra intención meter miedo. Y lo primero que os voy a comentar es simplemente, bueno, ya empezamos. Aquí la tecnología esta moderna, ¿verdad? Me ha dicho, no hagas eso. Ahí, a ver, solo una cosa. Vale, bien, voy a comenzar simplemente por este antiguo adagio médico. Dice básicamente que las cosas comunes ocurren comúnmente, ¿no? Les parece evidente. Y que realmente las cosas poco comunes no. Por lo tanto, cuando oigas un ruido de cascos de caballo, pues probablemente van a ser caballos y no cebras, ¿no? Entonces es un poco lo que tenemos que pensar. Bien, entonces voy a hablar después de una serie de virus y cuando hable de ellos, pues lo que tenemos que pensar habitualmente es en los más frecuentes, que tenemos muchos y que nos provocan diferentes enfermedades, y pensar menos en que pueden ser cosas extrañas, aunque pueda haberlas, ¿eh? Luego veremos que las puede haber. El otro, este. Bien, menos mal que me ha saludado César. Bien, este señor que veis ahí, pues es Bellerin. Veis qué bonito reloj tiene ahí en la pared, pues es el que en principio se supone que describió y descubrió los virus y los definió como algo que realmente era algo filtrable, pero que a pesar de pasar por filtros muy pequeños era capaz, lo que había allí, la sustancia que había allí, de provocar enfermedades. Trabajaban con enfermedades de plantas y de animales posteriormente, y al hablar de los virus, él pensó que eran algo más bien líquido, que no tenían realmente una forma clara, y después pues hemos visto que sí, que tienen una morfología relativamente característica muchos de ellos. La tendencia. Bien, aquí os he puesto unas medidas para que nos hagamos un poco la idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Se supone que tenemos ahí la medida que utilizamos como patrón, que es el metro, y realmente los virus van a estar más o menos en tamaños que son millonésimas de metro, es decir, realmente no los podemos ver a simple vista. Ahí abajo, no sé, parece que algunos deben tener una agudeza visual de la leche, se puede ver a simple vista cosas de 0,3 milímetros, esos serán algunos que serán privilegiados, pero estamos aquí con algo que requiere tecnología para poder verlo, es decir, hace falta microscopios electrónicos para poder ver la mayor parte de los virus, algunos no, algunos se pueden ver con microscopía óptica, aunque se puede ver, por ejemplo, lo que se denominan inclusiones víricas en el interior de las células como acúmulos con microscopía óptica, pero para ver cómo es la morfología nos hace falta realmente utilizar un microscopio electrónico. Bien, básicamente, ¿qué es un virus? Pues un virus es un ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN, después unas proteínas que lo protegen, forman una especie de cápside que a veces está muy unida y se llama nucleocápside, y algunos por fuera tienen una envoltura. Los que tienen esa envoltura habitualmente la adquieren de las células. Aunque os parezca lo contrario, los virus que tienen envoltura suelen ser más sensibles al ambiente, digamos, a lo que hay en el ambiente, se mueren más fácilmente, si es que pueden decirse que estén vivos, que los que tienen esa desnudez, esa falta de envoltura. O sea que ya sabéis, estar desnudos nos hace más resistentes como a los virus que estar vestidos. Bien, se les suele clasificar en base entonces al ácido nucleico. Y fijaos, aquí está puesto en medio el ARN mensajero porque desde el punto de vista de los virus o de la clasificación de los virus es la parte esencial. Es decir, los virus no son capaces de sintetizar nada, se tienen que aprovechar de la célula para producir proteínas y las nuevas copias de lo que es su ácido nucleico, y habitualmente el ARN mensajero es, vamos a decir, la molécula principal que tienen que de alguna forma producir inicialmente o inducir que se produzca, mejor dicho, y en la que va a ser la que organice prácticamente todo. Si el virus quiere tener hijos, entre comillas, pues se llama replicarse. Y replicarse no es ni más ni menos
que manipular una célula para que haga los diferentes componentes del virus y luego se haga una especie de Lego, es decir, se ensamblen esas partes del virus para formar la cápside y para cubrir, digamos, ese ácido nucleico. Bien, entonces vamos a hablar de amenazas. ¿Existe amenaza? Pues evidentemente todos sabemos que sí. Quien más o quien menos hemos tenido un resfriado, hemos tenido una diarrea, hemos tenido algún cuadro febril que nos van a decir, si acudimos a nuestro médico de cabecera, al doctor Cañada, por ejemplo, nos va a decir, eso es un virus, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues será un virus. Y nos dicen virus varias veces al cabo de nuestra vida. Y es que realmente los virus necesitan parasitar y nuestras células, ¿por qué no?, son como cualquier otra célula parasitable, ¿no? Y hay virus que se han especializado, digamos, en estas células nuestras. Bien, sobre esto me gustaría deciros una cosa, y es que no todos los virus pueden infectar a todas las células bacterianas, es decir, procariotas o eucariotas, bien sean de plantas o bien sean de algas, bien sean de hongos o incluso de mamíferos como nosotros, ¿no? Es decir, hace falta hasta cierto punto que hay unos receptores y que faciliten de alguna forma su multiplicación en el interior, su replicación. Es decir, hay células que de alguna forma son más o menos permeables y manipulables por el virus y otras que no. Habitualmente nos hace falta, bueno, les hace falta a los virus, perdón, que me estoy metiendo ahí en el papel que no me corresponde, hace falta que tengan una especie, digamos, de buzón o de manilla para abrir la puerta y poder entrar, ¿no? Habitualmente suelen ser proteínas que coinciden con otras proteínas que tiene el virus. Hace falta que encajen la llave y la cerradura o la carta y el buzón. Bien, entonces podemos decir que hay una serie de hospedadores que llamamos naturales, a los que los virus se han adaptado. Por ejemplo, ahora que se está hablando del ébola, pues se plantea el problema. ¿Cuál es el hospedador natural? ¿Son los murciélagos, en esos murciélagos que se alimentan de fruta, esos murciélagos frugívoros, o son otros? Y también nos dicen, no, pero es que aparte de que en los murciélagos se ha detectado, sí, el ARN del virus del ébola, pues parece que no les hace nada. Y es que, curiosamente, cuando un virus infecta a un hospedador natural, esa infección no tiene por qué manifestarse. La infección es la presencia del virus en las células, una respuesta por parte de nuestras defensas frente a él, pero no tiene por qué haber una manifestación clínica. Eso suele ser lo más habitual cuando el virus está bien adaptado, o que las manifestaciones sean muy leves, es decir, que hay una enfermedad que sea relativamente leve, que uno se recupere y que de alguna forma pues, el virus haya podido multiplicar, replicar y pasar a infectar a otras personas, es decir, es un virus humano. Bien, suele haber otros hospedadores más bien de tipo secundario. En muchas ocasiones vamos a decir que son o somos, porque los seres humanos muchas veces somos secundarios, como un punto final o como una estación intermedia hasta que se puede volver a infectar de nuevo su hospedador natural y hasta entonces pues puede pasar por diferentes situaciones. Cuando pasa esto, cuando hay un hospedador secundario, lo habitual es que sea más agresiva la presencia del virus, que sea una infección más manifiesta. No siempre tiene por qué ser así, pero habitualmente suele ser más manifiesta. El virus en ese caso, en vez de ser y comportarse como un buen parásito, lo que hace realmente es, digamos, destruir esa fuente de alimentación, eliminar a esa persona o a ese animal. Bien, aquí tenéis algunos reservorios, seguro que en la parte de arriba, bueno, no sé si se ve bien porque se ven unos pollos que los están metiendo en una bolsa de plástico, ¿no? Pues la gripe, por ejemplo, aviar, puede usar como reservorio a los pollos. Tenemos ahí un murciélago que parece que es el murciélago de la fruta egipcia, que es el reservorio natural del Marburg o del Marburgo, y debajo tenemos un mono y un par de roedores que pueden servir también tanto de hospedadores naturales como de intermediarios. Luego igual hablamos un poco de los arenavirus, que son virus que provocan fiebres hemorrágicas y sus reservorios suelen ser estos roedores. Bien, ¿cómo se pueden propagar? Y esto sí que voy a comentar un poco más, porque como Rajoy me ha reducido las horas de clase y tengo un poco de mono, pues voy a aprovechar que estéis aquí y ya os tengo así agarrados y lo que no puedo hacer en la universidad pues lo hago aquí, ¿no? Ya está. Bueno, pues fijaos, son rutas, las he simplificado un poco y algunas las he, digamos, manipulado, es decir, que algunas de las cosas que hay ahí son un poco mentira, pero bueno, como nos conocemos, pues no pasa nada. Fijaos, la vía respiratoria, aerosoles, y debajo justo pone salivar y pone gotículas. Hay que hacer una diferencia entre ambas, es decir, en el caso de aerosol vamos a referir a que lo que se está eliminando prácticamente es inapreciable, lo podemos respirar y llegar a los alveolos. En el caso de salivar o goticular son más bien gotas un poco más grandes
que también pueden entrar en contacto con nuestra boca, con nuestros ojos, pero no van a llegar habitualmente hasta nuestros alveolos. Es decir, la forma de transmisión es diferente. Por ejemplo, en el caso del ébola, se dice no se transmite por vía respiratoria. Bueno, quiere decir no se transmite por aerosoles, pero si alguien emite algún tipo de secreción o de fluido que forme gotas, bien sean vómitos, bien sea saliva, bien sea cualquier cosa de estornudo, lo que sea, esas gotas sí que pueden llegar a nuestros ojos o a nuestra boca y provocarnos infección. Es diferente. El tema de los aerosoles, por ejemplo, sería en el caso, por ejemplo, de la gripe. Luego hay cosas intermedias en las cuales estas gotículas pueden contaminar de alguna forma objetos y ser los que provoquen luego la contaminación de la persona. No voy a hablar en este caso del ébola, voy a hablar, por ejemplo, de un rinovirus, de uno de los que provoca el resfriado, ¿no? Muchas veces pensamos que va a ser así directamente, pero la mayor parte de los contagios suele ser porque la persona que está enferma se lleva las manos, se lleva pañuelos, igual no son desechables, toca cosas y va dejando el rastro de esos virus que otra persona puede tocar. Bueno, no voy a seguir por ahí porque os veo caras un poco... No sigo por ahí. Bueno, bien. La ruta orofecal también es importante, sobre todo en aquellos lugares donde el agua o los alimentos tienen altas probabilidades de o no ser potables o de no lavarse o de no, digamos, tenerlos higiénicamente predispuestos porque el agua de la que se dispone o es escasa o no es adecuadamente potabilizada. En muchos países, luego vamos a ver un mapa, hay relativamente todavía grandes deficiencias, no solo de agua potable, sino también de la eliminación de las aguas residuales. ¿Qué ocurre con eso? Que la ruta orofecal es más frecuente en aquellos lugares donde no se controlan de alguna forma temas de ingeniería, digamos, social, como son, por ejemplo, las diferentes cañerías o los diferentes conductos de agua potable que estén bien separados de las residuales. Bien, también tenemos el contacto, y aquí os pongo habitual e íntimo. No sé, yo creo que hay una diferencia entre ambos y hay enfermedades en las cuales el contacto, pues salvo que no sea muy estrecho, pues no va a ayudar a transmitir el virus. Estamos casi seguros que pensando en este caso, pues igual en el virus de la inmunodeficiencia humana, otros no hace falta que sea el contacto tan íntimo como por ejemplo en el caso del herpes, ¿no? Bien, en la orofecal no os he comentado ningún ejemplo, pero seguro que estáis pensando en algunos tipos de virus de las hepatitis, como la hepatitis A, o en algunos que causen diarreas, ¿no? Por ejemplo, igual los norovirus, aunque también muchos de estos virus utilizan varios mecanismos diferentes. Bien, y por último tenemos la vía hematógena, que sería cuando el virus está presente en la sangre y necesita algún tipo de ayuda para poder llegar a otro de los hospedadores. La ayuda puede ser, por ejemplo, un mosquito, la ayuda puede ser una garrapata, la ayuda puede ser una jeringa o una aguja, digamos mejor que una jeringuilla, la ayuda puede ser una transfusión, es decir, hay varias posibilidades, ¿verdad? Entonces, estas son un poco las formas de propagación. Si estamos pensando en algo que consideremos que pueda provocar una epidemia importante, una pandemia, por ejemplo, algo que afecta a muchas personas, a muchos países, pues la vía de los aerosoles y probablemente también la vía orofecal son los que pueden provocar una transmisión mayor. Es menos controlable, evidentemente, la respiratoria, aunque hay formas de controlarlo, que las otras. Bien. De esta diapositiva la he puesto por los colorines, simplemente. ¿Qué quiere decir eso? Son las diferentes posibilidades de daño que puede provocar en nuestras células un virus. Los hay que rompen células y los hay en el otro extremo que lo que hacen es inmortalizarlas, de alguna forma permitir que se multipliquen un poco descontroladamente, es decir, que causen algún tipo de neoplasia. Pueden causar hasta cierto punto lesiones muy diferentes y simplemente os lo he puesto, ya os digo, por los colorines, no es por otra cosa. Bien. Esto que veis aquí, que no lo veis porque ya me doy cuenta que tampoco lo veo yo, pues simplemente son las diferentes fases que sigue una infección vírica. Es decir, tenemos que contagiarnos, tiene que haber un momento en que ese virus se replique en algún sitio, es decir, se multiplique, y después en muchas ocasiones ese sitio donde se multiplica no es donde provoca tanto el daño como otro. Es decir, se puede multiplicar y provocar daño en el lugar de entrada, se puede multiplicar en otro lugar que esté cercano o diseminarse por la sangre a diferentes órganos y allí provocar la multiplicación y el daño. Por eso muchas veces hablamos de que después de una infección vírica inicial, sea la vía de entrada que sea, se produce un paso del virus a la sangre, que se denomina viremia, y una diseminación a diferentes órganos. Bien, por aquí abajo os he puesto los días, y es que en la mayor parte de los casos
lo que es el periodo de incubación y lo que es el periodo de desarrollo de la enfermedad van a ser relativamente cortos. Va a haber muchas infecciones que son agudas. Sin embargo, pensad que hay otras que son bastante más largas, tanto en tiempo de desarrollo como de incubación. Por ejemplo, el SIDA, que se produce después de la infección por el VIH, puede pasar muchos meses o incluso años antes de que se produzca realmente un SIDA, es decir, una inmunodeficiencia adquirida importante. Es decir, hay un amplio abanico desde infecciones agudas, que son un poco con las que nos enfrentamos habitualmente, hasta otras que son más crónicas. Bien, y esto es un poco lo que de alguna forma ocurre, ¿no? Es decir, la primera parte, la parte inicial sería el periodo de incubación, donde no hay manifestaciones, o hay unas manifestaciones que llamamos prodrómicas o pródromo, donde no está muy claro lo que está pasando. Después empieza la sintomatología de la enfermedad, que puede ser en el punto de entrada o puede ser después de haberse diseminado el virus a otros órganos. Y durante el periodo ese inicial en que se está desarrollando la infección, van pasando los días y se van desarrollando nuestros mecanismos defensivos. Al principio, en las primeras horas también hay una reacción contra esa agresión que supone el virus, pero en la mayor parte de los casos, la respuesta, digamos, más efectiva, que va a ser mediada por unas proteínas llamadas anticuerpos o por células que van a ser capaces de destruir las células infectadas, va a requerir mucho más tiempo. Va a requerir por lo menos 5, 7, 14 días, depende un poco de cuál sea la infección. Bien, esto no es la Atlántida y tampoco hay ningún virus ahí puesto, pero simplemente es la interacción que tenemos. Evidentemente se habla de un único mundo, una única enfermedad, realmente se refiere un poco a que todo esté interrelacionado y que evidentemente no podemos ni despreciar el ambiente, ni humano, ni externo, ni a los animales, en lo que es la transmisión, en este caso, de las infecciones víricas. Y evidentemente hay un montón de factores que están influyendo continuamente. Hay cambios ambientales, hay migraciones humanas, hay relaciones con diferentes tipos de animales. Sabéis todos que las mascotas tienen un amplio abanico en su diversidad. Uno puede tener tranquilamente una iguana, o puede tener una tarántula, o lo más habitual es que tenga un perro o un gato, pero, es decir, va a haber una interacción con diferentes animales, con diferentes personas, hay gran movilidad. Tenemos ahora eso que unos niegan o creen que no es tan cierto, como es esa especie de cambio climático. Eso provoca también cambios evidentemente ambientales importantes, y hay lugares donde las temperaturas van cambiando hacia arriba, hacia abajo, lo cual supone que cambian también los hábitats en los que viven los reservorios donde están los virus, si es que queda alguno. Bien, esto que veis aquí es simplemente un mapa en donde lo que está más oscuro son los países con más deficiencias en una cosa como puede ser, vamos a decir, la presencia de sanitarios o de medidas de recogida de basuras o cosas que permitan hasta cierto punto que haya una limpieza y una separación entre, por ejemplo, las aguas residuales y las aguas potables, ¿no? Os he puesto este mapa y veis que la mayor parte de África, la India, Pakistán, incluso Bolivia, están metidos en ese digamos, club de países en los cuales hay grandes deficiencias. Y os he puesto también este otro mapa, que es la esperanza de vida, pero estando, vamos a decir, relativamente sanos. Porque, claro, podemos decir, la esperanza de vida en un país puede ser 80 años, pero si resulta que de los 60 a los 80 estás prácticamente como un vegetal, pues realmente es una esperanza de vida relativa, ¿no? Entonces, fijaos de alguna forma cómo coincide, aunque Bolivia aquí está un poco más coloreado, coincide bastante con lo que veíamos antes. Es decir, es una forma de medir las cosas. La sanidad no puede estar separada del resto de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y según cómo esté un país, pues va a estar esa situación, digamos, sanitaria. Bien, ¿qué amenazas hay? Os he puesto algunos ejemplos, no me quiero con esto enrollar mucho y voy a ir pues poniéndose algunas fotos, y de alguna comento algo y de otras pues no comento nada. Virus silenciosos. Probablemente esto es un mapa de la distribución, digamos, de la prevalencia de la hepatitis C. Pues la hepatitis C, que no nos parece a la mayor parte de nosotros como algo que nos da miedo, pues realmente sí que es una amenaza para nosotros. Es decir, porque al final la hepatitis C, si no se controla, va a llevar a que se altere el hígado, bien porque se produzca una cirrosis, un hepatocarcinoma, cualquier otra situación en la cual evidentemente el paciente pues va a estar en una situación bastante crítica. Otra cosa que también es silenciosa es la poliomielitis. Ahí tenemos un mapa donde todavía nos quedan por ahí zonas donde, a pesar de las campañas de vacunación, pues sigue habiendo casos. Se podía erradicar, pero ¿qué ocurre?
que hay muchos intereses mezclados, hay intereses religiosos, intereses económicos, intereses políticos, que hacen que en esos países no se consiga llevar a cabo una adecuada vacunación. Si a eso le sumamos que nuestros amigos los americanos ayudan todo lo que pueden en que los bulos se ensanchen lo más posible, acordaos que dijeron que a Bin Laden pues habían conseguido pillarle porque había informadores dentro de la gente que llevaba a cabo las campañas de vacunación, pues eso a lo que lleva suele ser agresiones a los que participan en esas vacunaciones, agresiones hasta cierto punto a los que informan y a los que intentan crear un poco de cultura ante la ignorancia que puede haber en muchos casos. Ignorancia propiciada porque interesa desde muchos puntos de vista que pensemos que muchas enfermedades son castigos divinos y no enfermedades que pueden afectar a cualquier persona independientemente de lo que crea o deje de creer, ¿verdad? Bien, pero eso decíamos que quedaban por ahí países sin vacunar. Pero este mapa que está sacado de los centros de control de la enfermedad europeos, pues habla de los países que tienen riesgo de que se produzca una reintroducción de la poliomielitis en Europa. Fijaos que el color más oscuro, pues ahí tenemos, por ejemplo, Bosnia, tenemos Rumanía, tenemos Ucrania. Son países que podríamos decir que no son de primera línea, pero si os fijáis en los colores un poco más claros, tenemos ahí metida a Alemania y tenemos a Gran Bretaña, tenemos también a Dinamarca. ¿Qué ocurre? Pues que hay situaciones curiosas en esos países, ¿no? Hay movimientos que de alguna forma están en contra de la vacunación, hay mucha gente muy instruida que cree que se le está engañando continuamente y que estos son cuentos que no vienen evidentemente a valer nada y que lo mejor es llevar una vida sana, que no sé exactamente cómo se define una vida sana porque esos parámetros no están muy bien establecidos, y la vida sana pues es comer determinadas cosas, seguir a determinados gurús o cosas similares y olvidarse de los adelantos que tanto nos han costado durante tantos años a las personas, ¿no? En el campo médico y en el campo social. Bien, esta foto que le suele gustar a un amigo mío, pues la pongo ahí, seguro que José Luis esto lo has visto en menor escala, son los pulmones que servían para mantener vivos a niños que padecían, bueno, niños y no tan niños, poliomielitis, ¿no? Hace no tantos años. Bien, esos son los virus, digamos, silenciosos, pero también hay virus fríos, ¿no? Seguro que virus fríos son aquellos que nos recuerdan a cuando agarramos algo en invierno, más bien, ¿no? Y aquí realmente dentro de los virus fríos, el que más nos amenaza probablemente sea el virus de la gripe. Bien en sus formas clásicas o bien en sus formas que a veces llamamos, pues no sé, gripe A, cuando realmente la gripe A son la mayor parte de los virus de la gripe, la tuve en 2009, por ejemplo, o las diferentes gripes aviarias, ¿no? O aviarias. Bien, entonces una cosa simplemente os tengo que comentar del virus de la gripe. El virus de la gripe tiene una estructura genética bastante curiosa. Su ARN está fragmentado, tiene 8 fragmentos. ¿Por qué digo que es bastante curiosa? Porque os he comentado antes que cuando se produce una multiplicación del virus dentro de la célula, lo que hace es utilizar los mecanismos de la célula para que se produzcan proteínas y para que se produzcan nuevas copias del virus del ácido nucleico que contiene el virus. En este caso, los virus ARN, que son bastante más inestables, no consiguen tener ARN que sea demasiado grande, hay un límite, digamos, de tamaño, y hay algunos que están fragmentados como este, como el del virus de la gripe. Cuando se produce una multiplicación del virus dentro de una célula, estos fragmentos se producen de forma separada. Si se produce una infección por otra cepa del virus, en esa misma célula se puede producir un intercambio de fragmentos de ARN de virus de la gripe y formar un híbrido, formar un nuevo virus. ¿Eso por qué os lo cuento? Porque habitualmente la mayor parte de los híbridos no van a tener demasiada importancia médica, pero algunos pueden tenerla. Se pueden transmitir mejor, pueden tener características más agresivas, por ejemplo, y pueden provocar una nueva pandemia que nos deja un poco, hasta cierto punto, más descolocados. Aunque evidentemente tenemos un montón de lugares y de médicos que son de alguna forma como de vigilancia, que avisan un poco de cuál va siendo la situación en las diferentes partes del mundo. Bien, esto que veis aquí, por ejemplo, es un poco una de las últimas pandemias de gripe. Dentro de esas tartas se van comentando un poco cuáles son los tipos de gripe o los tipos de virus de gripe que se van aislando en diferentes lugares. Esto que veis aquí, este color naranja, es de un virus de la gripe, pero que es de tipo B, no es, digamos, tan agresivo como el tipo A, y veis que las tartas son diferentes en cada lugar que vemos. Es decir, en cada lugar
hay una combinación de virus que son más frecuentes en cada época o cada vez que se produce algún tipo de epidemia, que suelen ser pues más o menos anuales, estacionales. Bien, os decía antes que hace falta un receptor para que se una el virus, es decir, hace falta un lugar donde se pueda anclar, ¿no? Y la mayor parte de los virus pues tienen una serie de hospedadores. Hay algunos, como los virus de la gripe, que pueden tener diferentes tipos de hospedadores. Cuando hablamos de virus de la gripe aviar, suele ser porque habitualmente son virus que están adaptados a aves, sobre todo. Algunos de estos pueden saltar al ser humano y provocar casos que habitualmente suelen ser terminales, es decir, se infecta a aquellas personas que están en contacto igual con pollos o con animales de una forma estrecha, a lo sumo igual hay una transmisión de esa persona a otra persona cercana, pero se suele acabar ahí. Se suele acabar ahí. El cerdo comparte con nosotros y con las aves receptores para virus gripales. El cerdo se comporta como una especie de, vamos a decir, de matrá de laboratorio donde podemos juntar virus gripales de diferentes tipos, podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se pueden formar híbridos de virus que son de alguna manera de mamíferos con virus de aves y que posteriormente nos pueden afectar a nosotros. En este caso es más peligroso porque esos virus suelen tener receptores para personas y provocan infección a los que están en contacto con los animales, pero pueden saltar a otras personas y provocar una infección que puede transmitirse a otras, una pandemia más o menos clásica. Bien, aquí pues más o menos es un poco lo que os he contado, ¿no? Son imágenes juntando diferentes tipos de virus y formando híbridos. Está como más bonito, con diferentes colores, que al fin y al cabo, ahí lo único que están son los 8 fragmentos de ARN que va a tener el virus de la gripe. El virus de la gripe A, que ya iba ya lanzado, lleva lanzado. Aquí, por ejemplo, está un poco cuál es... ¿Y eso? Haga clic para modificar el... Bueno, da igual. Vamos a pasar de eso. No sé qué cosas más raras salen aquí. Bien, simplemente lo que se veía ya era la propagación del virus de la gripe llamado H5N1, que es un virus de gripe aviar, y fijaos más o menos que los lugares donde más se ve de rojo o se ve hasta cierto punto más coloreado son los lugares donde más población hay en el planeta. Realmente China, hasta cierto punto, con la población que hay, tanto de personas como de cerdos, pues es un lugar donde, y de aves, si veis un poco las imágenes a veces que sacan de esas granjas de aves en Hong Kong o cosas de estas, pues es el lugar adecuado para que se produzca una buena mezcla, ¿no? Una buena mezcla que posteriormente, como se veía en las flechas anteriores, se va diseminando. Aquí son los países que han declarado casos de gripe aviar provocada por el H5N1. Y ahora uno de los que está de alguna forma llamando la atención también es este otro, ¿no? El H7N9. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Aparte de esas letras que veis ahí, que el código ese nos habla realmente de esas proteínas que les sirven para unirse a los receptores. La hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N. Hay un número de ellas y las combinaciones que se van estableciendo son un poco las que definen un poco las cepas virales. Bien, pues esta, a diferencia del otro, suele ser un virus que, afectando a las aves, sobre todo a los pollos, no provoca infecciones demasiado llamativas en los pollos, mientras que el anterior sí que suele provocar también infección en las aves. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que mientras que al otro lo podemos de alguna forma ver si hay alguna infección porque está provocando también, digamos, bajas entre las aves, en este caso no es tan claro. Es decir, el número o la mortalidad que hay entre las aves es baja o nula. Bien, otros virus fríos, por ejemplo, serían los coronavirus. Los coronavirus, ahí vemos, por ejemplo, el que provoca ese síndrome agudo respiratorio severo, que en castellano debería ser grave más que severo, pues es un pariente de uno de los que nos provoca un tipo de resfriado común. Es decir, los coronavirus también nos provocan infecciones respiratorias habitualmente bastante leves. En este caso la cosa se complica. Y ahí se va trazando un poco cuáles son los posibles reservorios. Por ahí hay un murciélago, hay una civeta, y el contacto con ellos o la transmisión por gotículas de alguna forma puede ser una de las maneras de transmisión de esta infección. Y ahora pues está un poco de moda, digo de moda entre, vamos a decir, los infectólogos o la gente que tiene más relación con las infecciones, pues otro coronavirus, que es este, el que provoca un síndrome respiratorio en el Oriente Medio, ¿no? Que puede estar relacionado con los camellos y con algún otro animal, y el contacto con estos animales puede transmitirse a las personas
y para algunos hay transmisión entre personas, aunque no está del todo esto demostrado, es decir, no está muy claro que hay transmisión entre personas. Y aquí tenéis también un poco cómo se producen diseminaciones hacia otras zonas, ¿no? Hoy en día cualquier punto del planeta está comunicado y solo hace falta tener los medios económicos suficientes como para ir a cualquier punto del planeta, ¿no? Es decir, que realmente se pueden producir estas digamos, enfermedades en otros lugares. Fijaos un poco la forma que tiene este virus, con esta especie como de proteínas que salen, por eso se le llama coronavirus, parece que tiene una corona, ¿verdad? En el otro lado vemos la membrana citoplásmica de una célula que está plagada de esos virus. Bien, virus calientes, los famosos hot viruses, ¿no? Algo parecido. Bien, pues estos son un poco los que más gustan para las películas, ¿eh? Seguro que ya estáis pensando todos en uno, pero bueno, yo voy a empezar por otros, ¿eh? Entonces, virus de fiebres hemorrágicas hay muchos. Algunos son muy frecuentes, hay vacunas contra ellos. Luego, además, aquí tenemos un experto en vacunas, podemos, cuando tengamos un debate, hablar lo que haga falta. Y realmente, pues aquí son las típicas informaciones que aparecen cuando se ven casos en lugares pues, como Brasil o como Bolivia, donde realmente se pueden producir casos de fiebre amarilla. Esto mismo podríamos verlo en el centro de África. En muchos países no puedes entrar si no estás vacunado, digamos, de la fiebre amarilla, o al revés, si has estado en alguno de esos países, en otros te exigen que tengas la documentación en regla para poder entrar, digo, documentación de vacunación. Fijaos que en esta parte de la derecha, donde hay un paciente que está cubierto con mosquiteras. ¿Qué ocurre con estos virus que provocan fiebre hemorrágica? Que habitualmente necesitan un contacto muy estrecho, o que haya algún tipo de transmisión facilitada por algo, lo que decíamos antes de las jeringuillas, de lo que decíamos, bueno, perdón, de las agujas, de lo que decíamos de las transfusiones, de digamos los trasplantes, o un vector. Ahí os fijáis una hermosa mosquito con su abdomen bien cargado de sangre, ¿no? Es decir, necesitan para madurar y reproducirse sangre, y evidentemente es la forma de transmisión, ¿no? Tomar sangre de una persona enferma y después alimentarse en otra y hacer un intercambio. Bien, lo mismo que la fiebre amarilla tenemos el dengue. El dengue también es otro problema bastante serio. El dengue, la mayor parte de las personas que sufren la infección pasa prácticamente desapercibido, es como tener una gripe, aunque hay cuadros mucho más graves que habitualmente se les etiqueta como igual dengue hemorrágico. Muchas veces es porque has tenido una infección previa y luego eres infectado por un virus que no es como el anterior, es de otro diferente serotipo, de otra diferente forma, aunque se le denomine también dengue, cuadros más graves. Aquí tenéis un poco la sintomatología de uno y otro, mientras que el primero es como tener una gripe, en el otro empieza a haber problemas más serios, puede haber problemas hemorrágicos que pueden complicar evidentemente el cuadro y matar al paciente. Fijaos que en muchos lugares hay hojillas un poco de información social de cómo prevenir el dengue. Si os fijáis por aquí, bueno, no sé si os fijáis, pero aquí se ve una fuente, se ve un lavabo, por ahí hay baldes, hay ruedas, por ejemplo, llantas abandonadas. Cualquier lugar que pueda acumular agua puede servir para que críen los mosquitos y puede servir evidentemente como una zona de proliferación de estos que posteriormente van a picar a las personas enfermas y transmitirlo a personas que no padezcan la enfermedad. Y algo parecido nos ocurre con otros tipos de virus, ¿no? Por ejemplo, los que provocan en vez de fiebres hemorrágicas, encefalitis. Es bastante frecuente en la zona de Asia que comprende China, Japón, Corea, la encefalitis japonesa. También hay una vacuna para combatir, digamos, esta enfermedad. Y si os fijáis, pues también hay varios reservorios. Si os fijáis a la derecha está nuestro amigo el cerdo, en este caso es una cerda, pero quiero decir que realmente los reservorios, más o menos, casi podemos decir que son parecidos todos, ¿no? Es decir, hay algún tipo de mamífero, algún ave implicado. Esta es la distribución también de otra infección viral, con un nombre bastante curioso, chikungunya, y eso que veis ahí, pues es otro mosquito. Fijaos bien en su morfología, está el pobre hambriento, está a punto de darse un festín, y si os fijáis tiene como puntos blancos, ¿no? El resto es negro. A este se le llama el tigre, no sé si de Malasia o de dónde, pero realmente es bastante más agresivo y se distingue porque tiene esas motas y que le dan el nombre, ¿no? Es una Aedes albopictus, es decir, que tiene como pintas o como se llaman, topos blancos. Otro que les está causando bastantes problemas, los anteriores dan problemas, por ejemplo, en zonas turísticas del Caribe, de vez en cuando el dengue da problemas. Otro que está dando problemas en Estados Unidos es el del Nilo Occidental.
Si os fijáis, hay por ahí un caballo, por otro lado hay una señora que está cuidando el jardín. Son hospedadores terminales, es decir, no hay transmisión posterior. Es realmente el mosquito el que se va a estar, vamos a ser el vector que transmite el virus. Aquí son importantes los pájaros, las aves, como hospedadores, que además son asintomáticos. La migración de las aves permite hasta cierto punto la distribución de lo que es el área geográfica de este virus. Estados Unidos pues tiene un problema muy serio con el virus del Nilo Occidental. Aquí me he permitido sacar una de estas infografías que suele haber en los periódicos que de vez en cuando consultamos y leemos, y de alguna forma también la sintomatología habitual es leve, pero en ocasiones se complica provocando cuadros igual más graves de encefalitis o de algunas situaciones que de alguna forma comprometen la vida del paciente. Bueno, aquí lo que vemos también es otro virus que es curioso porque se llama sin nombre. El nombre es virus sin nombre. Es un virus de los que se denominan hantavirus del Nuevo Mundo, y simplemente comentaros que también el hospedador es un roedor, contacto con secreciones, heces, orina de estos roedores, inhalación puede ser la forma de contagiarse. Los del Nuevo Mundo, como este sin nombre, suelen provocar una serie de cuadros que de alguna forma tienen que ver más con cuadros respiratorios, mientras que sus parientes del Viejo Mundo, es decir, los que tenemos en Europa, porque aquí también hay hantavirus, pues suelen provocar cuadros que tienen un compromiso más bien del riñón, cuadros renales. Bien, la fiebre hemorrágica de Lassa son también otros virus que tienen que ver con roedores, también con el contacto, también en ocasiones con algún tipo de aspiración de alguna de estas secreciones, y veis que de alguna forma pues tiene una localización muy parecida a la del ébola, que es un poco de lo que estamos más preocupados en estos días. Fiebre hemorrágica de Lassa, que tiene también sus parteneres en América Latina. Fijaos que hay un montón de nombres diferentes. Los más llamativos probablemente son el de Junín y el de Machupo, pero más o menos es parecido. Roedores, paso a las personas cuando, por ejemplo, hay alguna situación en la cual pues, se intenta eliminar también a estos roedores y se provoca de alguna forma una alteración del ecosistema. Y el virus del ébola. Aquí tenemos el famoso filovirus que nos preocupa últimamente tanto. Del virus del ébola, lo único que tengo que deciros es que en este brote en el que estamos, digamos, participando, de alguna forma, pues ha habido más enfermos que en todos los brotes anteriores. Estaba muy restringido en zonas muy determinadas, habitualmente afectaba a personas en villas pequeñas, y en esta ocasión pues ha llegado a algunas capitales, y el problema está ahí, ¿no? Que realmente no se ha contenido a tiempo. Se está haciendo todo lo posible y se espera que en 3 o 4 meses se pare, digamos, este brote epidémico. Probablemente habrá más, al fin y al cabo ya está el reservorio. Pues podemos decir que la transmisión en este caso es por contacto, ¿no? Aquí no hay una transmisión por aerosoles, que sería bastante más peligroso, y realmente con medidas adecuadas de barrera se podría de alguna forma contener. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la respuesta a por qué las cosas no van bien es que esos países son de los más pobres del mundo, ¿no? Es decir, son países paupérrimos donde realmente las posibilidades que hay de enfrentarse por sus propios medios a esta enfermedad son muy bajas. Es decir, aquí tenemos que colaborar todos porque es una enfermedad de todos. Luego, además, hay las creencias, ayudan bastante a que se produzca de alguna forma esta propagación. Hay bastante ignorancia, bastantes creencias en diferentes tipos de religiones, muchas de ellas pues, que les hacen sentirse culpables de cosas que no tienen que ver. Y ahí tenemos un poco cuál es la ecología del virus, ¿no? Están los posibles murciélagos frugívoros como reservorio, se ha detectado ARN en muestras de esos murciélagos, no se ha conseguido todavía cultivar el virus en células en el laboratorio, requiere laboratorios de una capacidad, digamos, de contención importante, de bioseguridad de tipo 4, y evidentemente no hay demasiados en el mundo. Fijaos que hay una serie de hospedadores intermedios entre los cuales estamos nosotros, pero este virus del ébola está diezmando a los gorilas, a otros primates, también puede afectar a puercoespines, a antílopes, es decir, puede tener varios hospedadores intermedios. Bien, pues aquí más o menos tenemos un poco las posibles formas de transmisión, algunas de ellas no están claras, y a pesar de que algunos digan pues, que la transmisión se puede producir porque uno entra en contacto con las heces del murciélago cuando visita cuevas y cosas similares, pues os diré que puede ser que sea cierto, pero que hay bastantes dudas, porque se han intentado hacer pues pruebas con animales dentro de cuevas, manteniéndose en jaulas para ver si se infectaban, y los resultados han sido, pues vamos a decir, relativos, es decir, ha habido algunos que sí, otros que no, cosas muy curiosas. Y la distribución del ébola tiene mucho que ver con la distribución de esos murciélagos frugívoros.
os fijéis que también la zona esta de Filipinas, incluso el sur de China, allí también hay ébola. Lo que pasa es que es otro ébola, es el ebolavirus Reston, que no provoca infecciones graves en las personas, provoca infecciones en cuidadores, se ha detectado alguna, que son más o menos un catarro. Bien, una vez que hemos visto las amenazas reales por diferentes tipos de virus, vamos a ver la amenaza fantasma. ¿Qué será la amenaza fantasma? Bueno, pues la amenaza fantasma, y pongo ahí pues, una vacuna de la viruela y un cartel de los que se utilizaba para vacunarse, son las armas biológicas, ¿no? El bioterrorismo. Es una amenaza fantasma porque todo el día estamos hablando de ello. Evidentemente hay laboratorios militares donde tienen armas biológicas, pero cada vez que pasa algo siempre hay alguno que dice que están metidos los militares por esto. Bueno, yo soy escéptico, no sé si es el lugar adecuado para decirlo, pero soy escéptico con este tema. Es decir, vamos, es probable que haya. Aquí tenemos, por ejemplo, un lugar que utilizaban los japoneses para desarrollo de armas biológicas, y realmente pues esta unidad, la 731 que estaba en China, pues se hicieron cosas de los más bárbaras, pero trabajaron únicamente, que se sepa, con un virus, que es el de la fiebre amarilla, pero habitualmente trabajaban con bacterias, porque yo creo que les daba bastante respeto trabajar con algo que manejaban o que controlaban peor, como pueden ser los virus. Hacen falta laboratorios más seguros, evidentemente, que los laboratorios donde se trabaja con bacterias. Bueno, aquí hay una serie de eventos donde sí que se han utilizado bioarmas. Lo clásico es hablar de los tártaros cuando estaban de alguna forma sitiando lo que sería la ciudad de Kufa, que era una ciudad de Crimea, bueno, sigue siéndolo porque sigue existiendo la ciudad, donde estaban los genoveses, y durante el sitio pues lanzaron cadáveres al interior, cadáveres de enfermos, perdón, de fallecidos a causa de la peste. Entonces, bueno, sabéis que posteriormente los que se infectaron y salieron de ahí en barcos, pues provocaron a la llegada a diferentes puertos que se reanudasen de alguna forma nuevos focos de esta peste, y la peste, aquella famosa bubónica o peste negra, pues arrasó bastante parte de Europa, podríamos decir, ¿no? Y algunas cosas que se han utilizado más recientemente. Probablemente la más reciente pues sea la que ocurrió con los famosos sobres aquellos de polvo amarillo, de polvo blanco, he dicho amarillo, era blanco, que tenía que ver con, de alguna forma, toxina, ¿no?, del productor del carbunco, ¿no? De alguna forma podríamos decir que eso es un poco lo que, el Bacillus anthracis, lo que de alguna forma nos queda más reciente. Ha habido algún otro intento, ¿no? Me parece que por algún, no sé, en algún periódico que he leído, algo que comentaban de la secta esa de la verdad suprema, que la que hizo lo del gas sarín en el metro de Tokio, pues parece que se fueron al Congo hace unos cuantos años a intentar conseguir muestras de enfermos con ébola para intentar ellos utilizarlo como arma química. Pero probablemente, aparte de los sobres estos y esa otra historia que igual es un bulo, pues la única cosa que he constatada también fue en Oregón, de unos señores de otra secta que se dedicaban a espolvorear las ensaladas con determinados patógenos, principalmente salmonelas y sigelas, para provocar cuadros, en este caso digestivos, sobre todo digestivos en las personas que consumían. Parece ser que la intención era que la gente no pudiese votar y sacar ellos unos cuantos concejales o alcaldes en algunos pueblos de Oregón. No está muy claro, igual me lo estoy inventando, ¿eh? Bien, y nos queda también esta otra parte, la amenaza de los fantasmas, porque tenemos amenazas fantasmas y tenemos amenazas de los fantasmas. Entonces, hay veces que algunos amigos me mandan cosas muy raras, y no puedo decir nombres, vale. Entonces, me hacen ver cosas o escuchar cosas que yo digo, pero ¿cómo puede haber tanta majadería en el mundo? Y entonces digo, bueno, igual el majadero soy yo y ellos son los que tienen la verdad suprema y resulta que estamos diciendo cosas raras. Pero, no sé, yo acabo de ver hace poco una cosa sobre que el ébola lo habían hecho en un laboratorio en Sierra Leona. Acabo de oír que el ébola no existe y que si existe no provoca la enfermedad, sino que son sustancias tóxicas que habitualmente entramos en contacto con ellas o que nos alimentamos de ellas o cosas similares, o tal vez es que pecamos mucho y entonces pues nos castigan con el ébola. Bueno, pues bien, pero es que la amenaza de los fantasmas a veces le meten por medio al Vaticano, ¿no? La escalera esta de Bramante típica, bueno, que se suele sacar en todas las fotos. El Vaticano está por detrás. ¿Y por detrás de qué estará el Vaticano? Pues existe el SIDA. Unos dicen que es una creación del Vaticano, otros que si es de los Estados Unidos
cuando estaba por ahí, no sé quién sería, el presidente Reagan, supongo, alguno de estos, y hay otros que dicen que no existe, y que si existe no es patógeno. Fijaos ahí que algunos dicen que no hay, y otros que existe pero que no provoca la enfermedad. Claro, ya he hablado de majaderos y me voy a tener que cortar la lengua, porque cuando vemos un poco la gente que está dentro de los negacionistas o disidentes del SIDA, nos encontramos con gente que es muy buena, algunos son premios Nobel. Entonces uno se plantea, ¿y qué hacen estos premios Nobel negando que exista el SIDA? ¿Tendrán razón? ¿No tendrán razón? ¿Qué es lo que les induce realmente a negarlo? Eso es una pregunta que queda en el aire porque yo desde luego no sé la respuesta. Me imagino que habrá causas, pero es que lo que más me llama la atención es este señor, Prusiner. Este señor se inventa una historia que son los priones y luego no deja que los demás se inventen otra, como es el SIDA. Entonces son cosas que no acaba uno de entender, no sé, ¿eh? Luego podemos hablar un poco del asunto. Bien, y luego estos sacan unas fotos con chicas guapas que yo creo que ayuda todavía más a convencer al personal, ¿no? Es decir, no existe el SIDA porque esa chica está claro que sabe que no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice 4 premios Nobel, creo que son 6, pero bueno, todo se lo inventa aquí la gente. Y eso sí, los antirretrovirales son veneno puro. La verdad es que muchos son bastante tóxicos, pero yo creo que es mucho más tóxica la infección, mucho más tóxica porque puede acabar con las personas infectadas. Bien, ¿quiénes hacen negocio con el SIDA? Porque hay gente que hace negocio. Pues fijaos, aquí hay cosas muy curiosas. Esto que vemos por aquí, pues son cosas que a veces montan aquí bastante debate y bastante bronca. Aparece la homeopatía, la medicina ortomolecular, las dietas esas maravillosas. Incluso un país como Sudáfrica se apuntó al tema del negacionismo del SIDA e intentaron curar el SIDA con complejos multivitamínicos que lo único que consiguió es que se duplicara la tasa de infectados, como era de prever, porque parece que aunque no exista, sigue causando infecciones y matando gente. Bien, aquí veis algunas de las falsedades del SIDA, que si lo creó alguien de la Fundación Rockefeller, pues bueno, pues mira, no era Reagan, era alguien de la Fundación Rockefeller, que no causa el SIDA, que son cosas que nos estresan, el estrés social que tenemos, la vida moderna. Realmente otra cosa es que no es contagioso, por si acaso ninguno hace la prueba de ello, supongo, hacen bien, claro. Y lo que sí que es cierto es parte de lo que hay abajo, ¿no? Que es prevenible, tratable, controlable, lo de erradicable esperemos que dentro de poco. Bien, ya vamos acabando, ¿no? Yo creo que sí. Vale, bueno, de esto vamos a pasar porque son algunas fotos de lo que no existe, entonces no sé para qué la vamos a poner. Bien, de todas formas parece que el origen del SIDA tiene que ver con aquellos que se dedicaban a cazar, sobre todo chimpancés, y probablemente el virus de la inmunodeficiencia humana sea un derivado de virus de inmunodeficiencia de los simios, ¿no? Entonces ahí hay una especie de trazabilidad de los casos que ha habido, porque en algunos sitios se conservan suelos y se pueden hacer estudios, digamos, de xeroarqueología, y si nos fijamos, pues parece ser que todo empezó en Camerún, que posteriormente, me imagino que por necesidades laborales mucha gente migraría hacia una zona relativamente próspera, que era donde se conjuntaban o coincidían el Congo francés con el Congo belga, y de ahí, pues en diferentes explosiones, podemos decir, de esas que a veces se llama el fiebre del oro, que la fiebre del oro que no tiene por qué ser del oro, puede ser de los diamantes, o puede ser del coltán, o puede ser de cualquier otra historia, pues poco a poco fue desplazando a esa infección que no existe a diferentes lugares, sobre todo de Centro África, y de allí pues a otros lugares como puede ser el Caribe y a prácticamente todo el mundo, como puede pasar pues con cualquier agente infeccioso. Aquí tenemos un poco también donde se ve un poco la progresión que sigue siempre rutas o bien fluviales o bien nuevas carreteras que se han hecho en esos países. El tren que llaman de Katanga. Bueno, del tren de Katanga no voy a decir nada porque me recuerda a bromas que nos gastaban los profesores de anatomía, pero bueno, entonces, bueno, pues nada, que hay muchas maneras de matar, ¿verdad? Puede ser el virus, puede ser la estupidez, puede ser el engaño, y evidentemente pues ya vamos a ir acabando. Y vamos a acabar con la parte buena, es decir, ¿los virus son tan malos? Pues algunos sí, evidentemente, pero fijaos, los virus probablemente vayan a servir para hacer terapia genética, de hecho ya se está haciendo. Los virus van a servir probablemente para solventar algunos problemas que tenemos de resistencias a los antibióticos, utilizando virus que, por ejemplo, son parásitos de bacterias, los bacteriófagos. Incluso hay virus que son virófagos, es decir, que son parásitos de otros virus.
Incluso contra el ébola se van a utilizar dos virus, el virus de la estomatitis vesicular modificado y un adenovirus, donde se les va a incluir la parte del genoma del ébola que es responsable de la codificación de una glicoproteína, es decir, de una estructura que sirve para pegarse, para, de alguna forma, conseguir anticuerpos que sean o bien neutralizantes o bien que sean señales para la acción de las células. Es decir, que los virus parece que no son tan malos, ¿verdad? Bueno, y vamos a volver al adagio inicial. Habíamos dicho que las cosas comunes ocurren comúnmente, ¿verdad? Y os acordabais que decíamos que cuando oigas un ruido de cascos hay que pensar en caballos, no en cebras. Bueno, pues yo me permití hacer un añadido en plan jocoso para que acabe un poco mejor la charla después de que habéis echado la siesta, que os despertéis con otra historia. Ahora, por si acaso no permanezcas tumbado, ¿no? Comprueba que son caballos, ¿no? No sea que estés en algún lugar de África donde sean frecuentes las cebras, o yo que sé, cualquier lugar del planeta donde galopen los unicornios, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Y nada, muchísimas gracias.